92.9. Somos la clave. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Ayer se dio una de esas escasas muestras de civilidad donde todos, sin excepción, deciden aprobar un proyecto de ley que busca que no exista impunidad en uno de los delitos más graves que existen en el mundo, el abuso sexual contra menores y adolescentes. Por la unanimidad del Senado, sin ningún voto de abstención, sin ningún voto en contra, se legisló para que no existiera prescripción en los delitos de abuso sexual contra menores y adolescentes, considerados estos delitos algunos de los más graves que existen en todo el planeta. ¿Cómo era la situación hasta antes de que empezara a cambiarse con la votación de ayer? Falta ahora que esto entre en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y posteriormente habrá otra votación. Pero se inició un proceso que tiene su origen en una idea, un proyecto de ley que iniciara el año 2010 el ex diputado Patricio Walker y que empezó a generar un cierto momentum a través del tiempo, acompañado además porque desde el año 2010 en adelante se empezaron a conocer en Chile una serie de denuncias que tenían que ver con abusos a menores y adolescentes, particularmente en algunos lugares específicos, no solamente en la casa, sino que también en la iglesia. Pero había una situación objetiva que impedía que se pudiera producir justicia y sobre todo que también se pudiera producir reparación. No solamente reparación material, sino que sobre todo reparación psicológica. Y era que la ley establecía que los delitos de abusos sexuales a menores y adolescentes prescribían, es decir, no podían tramitarse legalmente, sino tú podías iniciar un juicio hasta 10 años después de haber sido cumplida la mayoría de edad. Si la persona tenía 29 años y quería iniciar el juicio, la prescripción impedía que hubiese sentencia y en algunos casos siquiera que hubiese investigación al respecto. Eso cambió o empezó a cambiar con la votación de ayer. Y es interesante lo que implica la prescripción. La prescripción legalmente significa que la persona acusada no puede recibir una sentencia después de pasado el plazo que existe para que uno pueda llevar el caso a un tribunal, a usar la justicia como el elemento que denuncia y busca una reparación a través de los fallos judiciales. Sin embargo, los delitos a menores y adolescentes son algunos de los delitos más tardíos en poder configurarse dentro de la mente de los propios abusados. La edad promedio, por ejemplo, solamente en el caso que tiene que ver con abusos sexuales dentro de la iglesia, la edad promedio en Europa, Estados Unidos, incluyendo en Chile, para que las víctimas inicien un proceso legal, es cerca de 34, 35 años de edad, bien pasada la prescripción. ¿Por qué? Porque en primer lugar el caso es de un traumatismo tal
que hay que reunir una serie de condiciones para poder enfrentar esta situación. Uno, darse cuenta del abuso. Y sobre todo cuando el abuso proviene de alguien muy cercano, padre, madre, tíos, parientes. En segundo lugar, porque iniciar un proceso de denuncia al respecto tiene costos. Tiene costos sociales, tiene costos familiares. En algunos casos uno no tiene una situación de solvencia o por lo menos de mínimo piso material como para poder denunciar o irse contra personas que tienen mucho más poder y que eventualmente pueden hacer que esa persona tenga perjuicios económicos, como ocurrió, por ejemplo, en muchos casos en los albores de las denuncias de abusos eclesiásticos, donde personas perdieron su trabajo, fueron expulsados de familias por iniciar estos procesos. En tercer lugar, porque iniciar los procesos de denuncia, si es que no se cuenta con una opinión pública que acoja, que apoye, que crea en estas denuncias, el resultado puede ser peor. En vez de generarse una suerte de reparación, una suerte de equilibrio, una búsqueda de apoyo, de una plataforma empática, puede recibir exactamente lo contrario: rechazo, expulsión, indiferencia. Por lo tanto, la prescripción en buena parte de los casos que no pudieron denunciarse obraba como un manto de impunidad. El abusador estaba protegido por la prescripción. Eso empezó a cambiar, repito, en 2010, cuando se inicia este proceso que pasa por varios gobiernos, hasta que el gobierno del presidente Piñera le pone suma urgencia al proyecto. Es apoyado por una serie de más parlamentarios y finalmente en el día de ayer se inicia este proceso con la aprobación por unanimidad de que debe eliminarse la prescripción. Ahora, uno podrá preguntarse, ¿qué pasa con alguien que está dispuesto a denunciar una vez que ya se haya acabado la prescripción? O sea, desde ahora para adelante no corre que haya límite para denunciar, pero sigue corriendo para atrás, porque las leyes no son retroactivas. Y por lo tanto, en el futuro, las futuras víctimas, los futuros abusados, no van a tener ningún límite temporal para poder denunciar. Podrán denunciar a los 40, a los 50, si quieren a los 30, cuando les nazca la fuerza, la entereza, la disposición para hacerlo. Pero eso va a tener validez a partir del momento en que se promulgue la ley, de ahí para adelante. Pero como las leyes no son retroactivas, ¿qué pasa con alguien que antes de que se promulgue la ley intente buscar, denunciar o una reparación psicológica para lo que le pasó? Como no hay retroactividad, desgraciadamente hasta ahora, el costo de pasar una buena ley a futuro, por lo menos hasta ahora, no sé si es que puede cambiar aquello en las discusiones que se den más adelante en el Parlamento, pero hasta ahora el costo de esa medida es que si las personas se dan cuenta antes de que la ley se promulgue que fueron abusados, van a tener la misma situación que se tiene hoy, una imposibilidad de hacerlo porque existe o va a existir para ellos la prescripción
en el pasado. Podrán tener el beneficio de la imprescriptibilidad todos aquellos que sean abusados al futuro, pero no lo podrán tener aquellos que fueron abusados y para cuáles corre la ley antigua, la de los 10 años a partir de la mayoría de edad. Y ahí hay un punto muy interesante que va a tener que tratarse. Se paga el costo de la eventual impunidad para quienes queden sin posibilidad de ser denunciados retroactivamente, garantizando que salga la nueva ley, o se arriesga invocar la retroactividad en la ley con el riesgo de que se vaya al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional declare que la retroactividad no está dentro de los márgenes de la Constitución y por lo tanto se caiga toda la nueva ley. Esas son algunas de las cosas que están todavía por verse en el marco de esta situación tremendamente sensible de los abusos sexuales a menores y adolescentes. Pero se dio un gigantesco paso para ponerse a la altura de los países más desarrollados en esta materia. Y por unanimidad ayer, el Senado votó para que no haya prescripción en, repito, uno de los delitos más brutales, de los delitos de poder más brutales que existen, el abuso sexual a menores y adolescentes. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan. Otros